Y si la razón por la que no encuentras paz es porque has estado intentando entenderlo todo con tu mente, en vez de confiar en el plan de Dios con tu corazón, dicen que los pensamientos pueden ser una cárcel invisible. Cuanto más giran en la cabeza, más se enreda el alma. Y tú lo sabes, has intentado controlar, prever, resolver, todo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay 12 claves divinas, escondidas entre las promesas de Yahvé, que te enseñarán a soltar ese control y caminar con firmeza hacia el propósito que Él tiene para ti? Esta historia no es un cuento común. Es un camino, un llamado, un despertar. Y comienza con una mujer, como tú, que estaba agotada de pensar, de imaginar todos los posibles errores, de cargar todo sola. Hasta que, una noche, algo cambió. Una voz, en el silencio de su corazón, le susurró: no tienes que entenderlo todo. Solo tienes que confiar. La clave número 1 llegó justo después de ese susurro. Pero antes de revelártela, ¿estás lista para dejar de pensar tanto y empezar a confiar en el plan que Yahvé escribió para ti desde antes que nacieras? Clave 1. El silencio también es respuesta. Esa noche, cuando todo estaba en calma, ella preguntó: ¿por qué no me hablas, Dios? ¿Por qué no me muestras lo que sigue? Pero el cielo no tronó, ni el viento susurró. Solo silencio. Y fue en ese silencio donde comprendió la primera clave. Dios no siempre responde cuando tú lo esperas, pero siempre actúa cuando más lo necesitas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Pensar demasiado a veces es el intento desesperado del alma por llenar ese silencio. Pero cuando te acostumbras a escucharlo sin miedo, descubres que ahí se oculta la verdadera guía. Entonces, en lugar de correr con 1000 pensamientos, ella se quedó quieta. Respiró. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, descansó sin tener respuestas. Ese fue el comienzo de todo. Pero justo cuando pensó que ya no necesitaba entender, apareció la segunda clave. Clave 2. El plan de Dios no necesita tu lógica, necesita tu fe. A la mañana siguiente, ella despertó con una idea clara en su corazón. Confía sin comprender. Toda su vida había intentado analizar cada paso. ¿Y si esto falla? ¿Y si no es el camino correcto? ¿Y si me equivoco otra vez? Pero esa mañana, sintió que algo más fuerte que su razonamiento la sostenía. Como si una mano invisible le dijera: yo ya lo he visto todo. Solo camina. Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Confía en Yahvé con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus senderos. Esa fue la segunda clave. Cuando te dejas guiar por la fe y no por el miedo, el camino que parecía incierto empieza a abrirse solo. Ella aún no sabía hacia dónde iba exactamente, pero algo profundo en su alma le decía que no estaba sola. Y cuando por fin dio el primer paso, temblando, se reveló la tercera clave. Clave 3. Un paso pequeño con fe vale más que 1000 pensamientos sin acción. Ella no tenía todo resuelto. No había una señal gigante en el cielo. Pero hubo una decisión firme en su interior: avanzar. Aunque su mente gritaba dudas, algo más fuerte, una certeza suave, la impulsaba. Fue ahí cuando entendió. Pensar demasiado es una forma de evitar el riesgo, y el miedo quiere que te quedes donde estás. Pero la fe te empuja a moverte, aunque tiemble el suelo bajo tus pies. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Ese pequeño paso no cambió el mundo exterior de inmediato, pero dentro de ella, todo comenzó a transformarse. La ansiedad empezó a ceder. La mente empezó a callar. Y fue entonces, cuando el corazón se abrió más que nunca, que llegó la cuarta clave. Y con ella, una oración de fe que lo cambiaría todo. Clave 4. La oración no cambia a Dios,
cambia tu corazón. Fue al caer la tarde. Ella miró al cielo, no buscando respuestas, sino solo compañía. Ya no sentía la necesidad de saberlo todo. Solo quería sentir que Dios estaba con ella. Y en ese momento, desde lo profundo, brotó una oración sincera. No era perfecta. No tenía frases elaboradas. Pero venía desde el alma. Oración de fe. Yahvé, no entiendo todo lo que estás haciendo, pero hoy decido confiar. Renuncio al miedo que nace en mis pensamientos, y me aferro al propósito que nace en tu amor. Aunque mis pasos sean torpes, quiero que me guíes. No necesito saber el final, solo quiero caminar contigo. Amén. Fue en ese acto de entrega donde la ansiedad soltó un poco más su agarre. Ella no tenía el control, pero estaba en las manos de aquel que sí lo tiene. Y justo cuando pensó que ya no necesitaba más, llegó la quinta clave, y le mostró un reflejo que nunca había querido enfrentar. Clave 5. Lo que piensas de ti misma puede estar nublando lo que Dios piensa de ti. Después de orar, se miró en el espejo. No solo el del baño, sino el espejo más difícil de todos, el interior. Durante años se había repetido mentalmente frases como: no soy suficiente. Seguro me equivoco otra vez. Dios tiene planes grandes, pero no para alguien como yo. Fue entonces cuando comprendió. Pensar tanto no solo era miedo al futuro, sino una consecuencia de no creer en lo que Dios ya decía de ella. Salmo capítulo 139, versículo 14. Te doy gracias, porque me has formado de manera tan admirable, qué maravillosas son tus obras. Tú conoces hasta el fondo de mi alma. Esa verdad fue como una luz dentro del túnel. Dios no la veía como ella se veía. Y esa diferencia era la raíz de su lucha interna. Aceptar lo que Yahvé decía de ella era el paso más valiente que podía dar. Y cuando finalmente se atrevió a hacerlo, el corazón se abrió aún más. Y entonces llegó la sexta clave, y con ella, un llamado muy importante. Clave 6. No tienes que hacerlo sola. Fuiste creada para caminar en comunidad. Al mirar su camino, comprendió que muchos de sus pensamientos nacían del aislamiento. Pensaba demasiado porque no hablaba lo suficiente. Se encerraba en su mente, cuando lo que su alma necesitaba era conexión. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Pensemos en cómo animarnos unos a otros a la caridad y a las buenas obras. No abandonemos nuestras asambleas, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos mutuamente, tanto más cuanto vemos que se acerca el día. Fue entonces que entendió. Dios no te llama a caminar en soledad, sino a crecer junto a otros que también creen, que también buscan, que también luchan. Y si tú estás viendo esta historia ahora, no es casualidad. Estás siendo llamada a unirte a una comunidad que camina con propósito, con fe y con esperanza. Si este mensaje ha tocado algo en ti, dale like, suscríbete al canal Vive con Propósito y Espíritu, y comparte este video con alguien que necesite dejar de pensar tanto, y empezar a confiar más. Porque nadie llega al propósito de Dios por accidente. Y tú, al estar aquí, ya diste un paso importante. La siguiente clave no solo la llevó a confiar, la llevó a descubrir un amor que siempre la había estado esperando. Clave 7. El amor de Dios no se gana, se acepta. Durante años, ella había pensado que tenía que hacer todo bien para que Dios la amara, que su valor dependía de sus logros, de su obediencia, de su perfección. Murió por nosotros. Fue como si una venda cayera de sus ojos. Dios no la amaba porque ella se lo ganara. Dios la amaba porque Él es amor. Y punto. Esa revelación fue como un bálsamo sobre sus pensamientos cansados. Ya no tenía que analizar todo. Ya no tenía que controlar tanto. Solo tenía que recibir el amor que siempre la había estado esperando. Y ese amor trajo consigo la octava clave. Una que la desafiaría a soltar, con valentía, lo que más miedo le daba, el control. Clave 8.
Soltar el control es el acto más puro de confianza. Después de comprender que era amada sin condiciones, vino la parte más difícil. Renunciar al deseo de controlar cada detalle de su vida. Ella no lo llamaba control, lo llamaba ser precavida, ser responsable, estar preparada. Pero en el fondo, sabía que mucho de eso venía del miedo. Miedo a sufrir. Miedo a equivocarse. Miedo a que, si no lo tenía todo previsto, todo se derrumbaría. Hasta que entendió esta verdad. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Así como el cielo está por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de sus caminos, y mis pensamientos por encima de sus pensamientos. Ella soltó. No porque todo estuviera claro, sino porque decidió creer que lo que Dios tenía preparado era mejor que lo que ella podía controlar. Y justo cuando dejó ir lo que tanto la ataba, se abrió una nueva dimensión de paz. Y con ella, la novena clave. Clave 9. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Ella había buscado la paz como quien persigue un silencio absoluto. Creía que algún día su mente dejaría de girar, que todo se calmaría, que finalmente nada malo pasaría. Pero Dios le mostró algo diferente. La paz no llega cuando todo está en orden. La paz llega cuando decides confiar aunque todo esté desordenado. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Ese tipo de paz no nace de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue en el trono aunque el mundo se tambalee. Fue así como ella empezó a dormir mejor. No porque tenía todas las respuestas, sino porque sabía quién las tenía. Y en ese descanso profundo del alma, recibió la 10ª clave, una que la llevaría a ver sus pensamientos desde otra perspectiva. Clave 10. Tus pensamientos no son tu enemigo, son tu oportunidad para elegir. Antes, cuando la mente se llenaba de dudas y temores, ella luchaba contra esos pensamientos. Trataba de ignorarlos, reprimirlos o forzar a que desaparecieran. Pero un día, comprendió que no podía eliminar su mente inquieta. Pero sí podía decidir qué hacer con esos pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de elogio. Si algo es excelente o merece elogio, piensen en esas cosas. Pongan en práctica lo que aprendieron y recibieron, oyeron y vieron en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Desde entonces, empezó a entrenar su mente para enfocar sus pensamientos en lo que edificaba, en lo que fortalecía su fe y esperanza. Así, sus pensamientos dejaron de ser una prisión, y se volvieron una puerta hacia la libertad. Y justo cuando creía que ya había aprendido mucho, llegó la penúltima clave, que la desafiaría a aceptar el misterio con alegría. Clave 11. Aceptar el misterio es el acto más grande de valentía espiritual. Ella anhelaba respuestas claras, explicaciones precisas y certezas completas. Pero la vida le enseñó que no todo se revela al instante, que hay cosas que solo se entienden en el tiempo de Dios. Fue entonces cuando leyó este pasaje que le abrió el corazón. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Aceptar que no todo es claro, que hay un misterio divino que no podemos entender del todo. Es una forma de confiar más profundo y más libre. Ella decidió abrazar el misterio con alegría, sabiendo que Dios está con ella en cada paso, incluso en la incertidumbre. Y esa confianza la llevó directo a la última y más poderosa clave. Clave 12.
Entregar el futuro a Dios es vivir libre hoy. Después de caminar por tantas dudas, miedos y luchas internas, llegó a la verdad que transformó todo su ser. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Yahvé con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Entregar el futuro a Dios no significa dejar de planear o dejar de actuar. Significa soltar la ansiedad de controlar lo que no está en nuestras manos, y caminar con la paz de saber que hay un plan divino guiando cada paso. Ella dejó de pensar tanto, no porque su mente se detuviera, sino porque decidió confiar plenamente. Porque su confianza ya no dependía de sus certezas, sino de la fidelidad de Dios. Y al hacerlo, descubrió la libertad que tanto había buscado. Ahora que ha entregado su futuro en manos de Yahvé, comenzó a vivir con una libertad que nunca antes había sentido. Ya no cargaba con el peso de las preocupaciones ni con la presión de tener todas las respuestas. Cada día se despertaba con una nueva energía. Una certeza profunda de que, aunque el camino se vea incierto, no estaba sola. Sus pensamientos ya no eran una cadena, sino una herramienta para acercarse a Dios. Había aprendido que la verdadera paz no se encuentra en controlar todo, sino en confiar y caminar con propósito. El viaje apenas comenzaba, y con cada paso, más claves se revelaban. Porque el plan divino es infinito, y la confianza es una práctica diaria. En el camino de dejar de pensar tanto y confiar en un plan divino, descubrió algo fundamental. La paciencia es la aliada más poderosa de la fe. Cada día no todo era fácil, ni las dudas desaparecían por completo. Pero entendió que la espera activa, esa que no es pasiva sino llena de esperanza, era parte del proceso que Yahvé usa para moldear su carácter. Salmos capítulo 27, versículo 14. Espera en Yahvé, sé fuerte y valiente, espera en Yahvé. La paciencia le permitió ver que, aunque no sabía cuándo ni cómo, Dios estaba obrando. Cada momento de incertidumbre era un espacio para crecer, aprender y fortalecer su espíritu. Y con esta nueva visión, su confianza se hizo más profunda, más firme. Porque ahora sabía que el tiempo de Dios es perfecto. La paciencia la llevó a una nueva comprensión. El control absoluto es una ilusión, pero la entrega total es libertad. Quiso controlar cada detalle, pero ahora veía que eso solo la agobiaba. En cambio, al soltar esa carga, abrió espacio para que Dios actuara con poder y amor. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Aprendió que la verdadera fuerza está en confiar, no en resistir. Que descansar en Dios no es para débiles, sino para valientes que se atreven a soltar. Su mente encontró reposo, y su espíritu paz profunda. Y con esta clave, estuvo lista para descubrir la siguiente verdad liberadora. Clave 15. La fe no elimina el camino, pero ilumina cada paso. Aunque el camino a veces parecía oscuro y lleno de dudas, ella descubrió que la fe no promete claridad total, pero sí promete una luz que guía, paso a paso, sin importar cuán incierto sea el terreno. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esta luz la ayudaba a avanzar sin necesidad de ver todo el camino completo. Solo bastaba confiar en la palabra de Dios y dejar que esa luz ilumine el siguiente paso. Con cada paso iluminado, su ansiedad disminuía, su confianza crecía, y su alma descansaba. Esta verdad le permitió caminar con esperanza y alegría, sabedora de que, aunque no vea el final, está siendo guiada. Clave 16. El plan divino es perfecto, aunque a veces incomprensible. En los momentos más difíciles, cuando todo parecía sin sentido,
ella recordaba que Dios tiene un propósito incluso en el caos. Que su plan es perfecto, aunque no siempre logremos entenderlo al instante. Romanos capítulo 8, versículos 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de quienes han sido llamados conforme a su propósito. Esta verdad la sostuvo cuando su mente quería rendirse, porque sabía que, aunque las piezas no encajaran ahora, se estaban organizando para un gran bien. Con esa confianza, pudo soltar las cargas que la paralizaban y avanzar hacia la paz. Solo quedaba una última clave, la más poderosa de todas. Clave 17. La entrega total es el secreto para vivir en libertad y plenitud. Después de recorrer el camino de dudas, miedos y luchas internas, llegó al corazón de la verdad que transforma vidas. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 27. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Entregar todo, pensamientos, miedos, planes, a Yahvé es la llave para vivir plenamente. Es vivir con la certeza de que no estamos solos, que hay un propósito perfecto para cada uno. Y así, con la entrega total, nació la libertad que tanto había buscado. Vivir confiando en el plan divino es el mayor acto de amor propio y fe. Ella ya no era la misma que comenzó esta travesía. Ahora, cada pensamiento frenético que antes la atrapaba, se convertía en una oración silenciosa y una sonrisa confiada. Recordaba siempre. Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige Yahvé. Dejar de pensar tanto no es dejar de vivir o dejar de soñar. Es aprender a soltar el peso del control absoluto y a confiar en la sabiduría infinita de Dios. Con esta transformación, ella inspiraba a otros a encontrar la paz en medio de la incertidumbre, a vivir con propósito y a descubrir la libertad que nace de la fe. Porque cuando entregamos nuestra mente y corazón a Yahvé, el plan divino comienza a desplegarse de manera asombrosa y hermosa. Gracias por acompañarme en esta historia. Recuerda que tú también puedes confiar y vivir con propósito y espíritu.